Debatir hoy sobre este nuevo capítulo de la crisis en Libia. Están con nosotros en el estudio Frédéric Massé y Rafat Godme. Caballeros, bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bueno, aquí realmente es quien quiere empezar porque es un tema candente. Frédéric, ¿finge Sarkozy al pedir esta zona de exclusión aérea, que Libia sea atacada? ¿Cómo ve usted la posición y las declaraciones tan fuertes que está dando Saif al-Islam? Es decir, nosotros financiamos la campaña de Sarkozy. ¿Es eso cierto? ¿Usted lo considera que puede estar dentro de contexto esas declaraciones? Es posible, pero es bastante curioso. Bastante curioso porque primero uno se puede imaginar que el presidente Sarkozy, si hubiera recibido plata, no estaría, digamos, en una posición tan ofensiva en contra de Gaddafi, porque él podría imaginar lo que está pasando. Entonces yo tengo dudas frente a esta acusación, porque yo no creo que el presidente Sarkozy sea tan digamos, ingenuo para lanzar esas ofensivas diplomáticas en contra de Gaddafi, sabiendo que en el caso hipotético hubiera recibido plata. Ahora, segundo punto, ¿por qué es curioso? ¿Por qué lo están diciendo ahora? Hace como una semana que dijeron que iban a revelar un gran secreto y hasta el momento no hay pruebas, no hay ningún documento. Entonces, si realmente tienen los documentos y las pruebas, pues que las muestren. Ahora, también puede ser posible porque sabemos que hubo en la mayoría de los países, pero también en Francia, hubo financiación ilegal de los partidos políticos, de las campañas políticas por parte de algunos países extranjeros. Entonces, eso se puede, pero yo pensaría que también normalmente cuando lo hacen de manera más indirecta, lo hacen a través de retrocomisiones por parte de contratos, y entonces puede ser que saquen algunos documentos, pero yo veo difícil comprobar realmente que hayan financiado parte, obviamente, de la campaña. Rafa, acá hay un tema bien interesante, es decir, prácticamente el segundo acto de Nicolás Sarkozy como presidente fue viajar a Trípoli, fue ir a Trípoli, y los intereses de Francia en ese momento eran vender a Gaddafi reactores nucleares, aviones, helicópteros, misiles. ¿Qué tiene de descabellado esto que está diciendo Saif al-Islam? Es decir, ¿usted lo descartaría? No, yo a priori no lo descarto. No creo que sean las cosas tan simples como decir Hassan, que esto es simple, pura retórica. Yo lo que creo que hay cosas de fondo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, digamos, es una prueba de que la comunidad internacional, y específicamente Francia, quien fue quien más impulsó la idea de crear una zona de exclusión aérea, quien fue quien más impulsó la idea de juzgar a Gaddafi por medio de la Corte Penal Internacional como criminal de guerra, es una respuesta lógica, es una respuesta obvia como represalia de parte de Gaddafi o de parte del gadafismo, en este caso de parte de su hijo, contra Francia. Creo que aquí hay cosas más de fondo, más allá de la retórica, no lo descarto a priori, y hay cosas de fondo como por ejemplo el interés histórico de la política exterior francesa por penetrar en África desde antes de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría y después. Siempre está de fondo eso y ha fracasado. Aquí vemos muchos casos típicos del fracaso de la política exterior de Francia en África y sobre todo en el norte. Bueno, y lo vamos a mirar. Ya le doy la palabra también, Frédéric. Vamos a invitar a Julián Schlieferman, es escritor, es analista político argentino, experto en medios, en temas de Medio Oriente. Julián, bienvenido como siempre, es un placer. ¿Qué tal, Hassan? ¿Cómo va? Bueno, Julián, aquí están estas posiciones. ¿Cree usted realmente en lo que está diciendo Saif al-Islam, expresando que dieron aportes para la campaña electoral de Nicolás Sarkozy? ¿Usted cree que eso se puede descartar o puede ser una realidad? No, bueno, descartar plenamente no se puede. Hay un alegato de una figura que perdió credibilidad, pero bueno, no obstante, puede que sea real. Al mismo tiempo, coincido con lo que se ha planteado anteriormente, luce por el momento en que esto está siendo declarado, que es una represalia a Sarkozy por estar liderando literalmente, más que el propio Estados Unidos, la ofensiva diplomática contra Gaddafi en este momento. En este sentido hay un precedente importante. El director de la London School of Economics debió renunciar por haber recibido fondos de Gaddafi, con lo cual con un precedente tan básico desde una universidad, evidentemente si el jefe de Estado en campaña electoral recibió fondos del mismo país, de la misma familia, sería mucho más grave y obligada a la renuncia. Puede que este sea un objetivo de los Gaddafi en este momento, aun cuando también perfectamente puede que sea verdadero, pero luce más a priori que es una actuación
acción oportunista con el propósito de castigar al presidente francés, que está verdaderamente llevando una ofensiva diplomática muy importante en el Consejo de Seguridad en Europa y a nivel internacional contra Libia en este momento. Miren, Saif al-Islam reveló que hace más de un mes Nicolás Sarkozy le envió una carta oficial invitándolo a París. Escuchemos esto detenidamente. Sarkozy hace un mes me invitó, me envió una carta oficial para ir allá. Él era un gatito, fue tan agradable. En 2 semanas, él quiere ser como un tigre. Los italianos, así es la vida. Si eres fuerte, todo el mundo te apoya. Si eres débil, eres el malo. Ahora somos fuertes otra vez. Ahora los verás haciendo fila, uno tras otro, por los contratos del petróleo y del gas. Conocemos este juego, es un juego muy antiguo, así que no te preocupes. Verás la mayor victoria en Benghazi en 2 días y verás cientos de miles de libios en las calles celebrando. Es contundente en lo que dice, de la manera en como lo dice Rafat. Ahora, ¿usted sí cree realmente esa configuración? En 2 días estaremos celebrando en Benghazi y además el tema de fondo lo conocemos hace muchísimo tiempo. Son los contratos, es el petróleo, es el gas. Es decir, de aquí a unos meses volveremos a estar prácticamente en la misma arena internacional como estábamos jugando sencillamente hace un mes. ¿Usted cree en esa posición? Sí, aquí hay que decir varias cosas. En primer lugar, este tipo de discursos lo que hace es demostrar que en efecto el gadafismo ha recuperado confianza, ha recuperado terreno a pesar de que sigan habiendo derrotas y victorias alternadas en la guerra civil. Es un escenario de guerra civil y es una eventualidad que en 48 horas se recupere Benghazi. Pero más allá de esto, el hecho es que el gadafismo ha recuperado confianza para emitir este tipo de discursos. Y en cuanto al tipo de relaciones internacionales de la guerra civil que se lleva en Libia, Hassan, hay que advertir varias cosas. Es cierto que el petróleo, es cierto que los contratos, ya Gaddafi dijo que va a apoyar con contratos petroleros, por ejemplo, Alemania, Rusia y China, porque fueron las 3 potencias que no apoyaron la zona de exclusión aérea. Pero hay otras cosas también que hay que tener en cuenta en las relaciones internacionales de esta guerra civil, que es la posibilidad de que se cree una especie de zona de caos islámica en el norte de África, teniendo en cuenta que el norte de África está a leguas en el Mediterráneo, del Mediterráneo europeo. Entonces, exacto, está de frente, el estrecho de Sicilia, por ejemplo, o Italia más al norte. Entonces, aquí la cuestión involucra 2 cosas. Que el gadafismo recupere terreno implica que va a haber una nueva redistribución de la geopolítica del petróleo en el mundo, y por otra parte, que se puede crear o se puede desvanecer nuevamente una posibilidad de islamismos militantes en el mundo. ¿Está de acuerdo, Frederic, con esa posición? Yo matizaría un poquito. Primero, redistribución del mapeo del petróleo en el mundo no creo. Pues Libia es el 4º productor de petróleo en África, pero yo no creo que, digamos, que sea una potencia petrolera suficientemente importante para realmente redistribuir las cartas del juego petrolero. Segundo, a nivel de contratos, yo creo, obviamente, todos los países europeos... Pero digamos, ¿cómo se explicaría lo que está pasando en el seno de la ONU? Digamos, que haya países sencillamente que estén diciendo nosotros no nos ponemos de acuerdo, no apoyamos una zona de exclusión aérea. Es decir, eso no marca una coyuntura muy importante desde el punto de vista, no tanto en defensa de los derechos humanos, sino en el tema petrolero, es decir, en el tema de esos contratos que estos países tienen con Gaddafi, que tienen con Libia, y que realmente lo que están protegiendo son esos intereses. Yo no creo que en la decisión del Consejo de Seguridad, de los países miembros del Consejo de Seguridad que estén en favor o en contra de la adopción de una resolución para crear una zona de exclusión, yo no creo que el tema de petróleo sea tan importante. Yo no digo que no cuenta, pero hay que también salir de este fantasma del petróleo, que ven petróleo en todas partes, como en Irak. Yo creo que obviamente hay intereses económicos, pero hoy en día, con las posiciones de Francia, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, yo creo que han ido demasiado lejos en sus posiciones para después cambiar otra vez de posición de la noche a la mañana. Brevemente, para darle la palabra también a Julián. ¿Está de acuerdo? No, para nada. Yo creo que no hay que descartar, por ejemplo, una declaración que hizo el propio Gaddafi, creo que ayer, diciendo que va a recompensar a Alemania, Rusia y China con nuevos y fructíferos contratos petroleros. O sea, si alguien que está en el terreno, si el mismo jefe de Estado lo dice, ¿por qué descartar la posibilidad de una nueva geopolítica? Sí, pero del una petróleo? cosa es que Gaddafi lo diga... El papel clave en las relaciones internacionales de la guerra civil es China y Rusia. No, pero esa es la razón por la cual se ha detenido. Perdón, que Gaddafi diga eso, obviamente es su juego para dividir las posiciones y para que no se adopte una resolución. No es simple retórica de Gaddafi. No, que Alemania, China y los otros estados, Rusia, actúen así porque están
apostando a contratos en Libia, no lo creo por una sencilla razón. Hace muchos años que Libia está prometiendo muchos contratos y en la realidad hubo muy poquitos. Está como prometiendo, pero si uno mira, que sea de Francia, que sea de otros, hubo muchos, muy poquitos. En primer lugar, tú hace poco decías que Libia no es un gran productor. Libia es el segundo productor o el segundo país con mayor reserva de petróleo de África. Es el cuarto productor. Ahora, el segundo. Sí, y es el noveno a nivel mundial. Démosle la oportunidad también a Julián. Julián, adelante. ¿Cuál es su perspectiva frente a lo que están debatiendo acá Rafat y Frederic? Bueno, resulta claro que Moscú y Beijing tienen una posición obstruccionista en el seno del Consejo de Seguridad con el propósito diverso, ¿no? Por un lado, por supuesto que el petróleo es un factor importante, no creo que sea el único factor, hay otros temas de hegemonía política y de peso internacional que China y Rusia, especialmente Rusia, tienen un interés en socavar el poder norteamericano y doblegar un poco a Europa, y China sí, es más fundamentalmente por cuestiones de economía y de desarrollo nacional que desesperadamente necesita de petróleo. Ahora, no es exclusivamente de Libia que lo necesitan, por supuesto, y podría ser otras fuentes del mundo árabe suní que los podrían suplir, pero el punto es que verdaderamente aquí hay una actitud de Rusia y de China en donde realmente no están permitiendo que las Naciones Unidas puedan facultar, validar una creación de zona de exclusión aérea o incluso algo mayor en materia militar. Esto tiene paralizado el Consejo de Seguridad y esto crea una paradoja terrible, como hace poco señalaba un profesor de la Universidad de Berkeley, John Yu, que decía, aquellos estados que defienden a las tiranías en el Consejo de la ONU actúan dentro de la legalidad, y las democracias que quieren propender a la responsabilidad mayor de proteger la democracia y la paz en el mundo, como sería en este caso estabilizando Libia, de actuar deberían hacerlo en el marco de la ilegalidad fuera del aval de la ONU. Pero esta es una paradoja terrible y creo que Moscú y Beijing son terriblemente responsables por esta situación anormal. Pero es decir, ¿ustedes están de acuerdo en ese planteamiento? Es decir, ¿es más fácil mantener los dictadores que deshacerse de ellos, por lo menos para ciertos países? Obviamente, y yo creo que el punto que menciona nuestro colega es que es eso. Hay razones, yo no digo que el petróleo no cuenta, pero yo no creo que sea la mayor razón. Hay otras razones de tipo que acaban de mencionarse para que Rusia y China no voten en favor de la creación de una zona de exclusión. Y yo creo que en el caso de Francia, de Gran Bretaña, obviamente que la parte económica juega un poco, pero hablar de neocolonialismo en el caso de Libia, hablando de Francia y de Inglaterra, me parece exagerado. No, Hassan, yo jamás he hablado de neocolonialismo. Yo lo que estoy tratando de decir, de hecho yo al principio dije que la única razón no es el petróleo. Hay aspectos como la recuperación de hegemonía política, el islamismo, en fin. La migración. Las migraciones, exacto. Libia está al frente del Mediterráneo europeo. Y por otra parte, no estoy de acuerdo con el planteamiento de Julián en un sentido, básicamente. Y es que si se trata de legalidad o ilegalidad internacional en el marco del Consejo de Seguridad, entonces también habría que juzgar a las potencias occidentales por haber apoyado tantas dictaduras antes de la. Y ya le voy a plantear un tema interesante, porque aquí está la coyuntura también de la Corte Penal Internacional. Quiero que vayamos a unos mensajes comerciales y a regreso continuaremos debatiendo sobre esta supuesta ayuda económica de la familia Gaddafi a la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy. No se vayan. El 16 de mayo de 2007, Nicolás Sarkozy asumió las riendas de Francia. Sarkozy llegó al Palacio del Elíseo para reemplazar a Jacques Chirac, luego de 12 años de gobierno de este líder de la derecha francesa. Nicolás Sarkozy juró como presidente y como premisas de gobierno prometió defender independencia de Francia, buscar la unión del Mediterráneo y luchar por el desarrollo y la paz de África. Sin embargo, sorpresivamente el 26 de julio de ese mismo año visitó a Muammar al-Gaddafi en Trípoli. El líder libio lo recibió con múltiples honores y juntos informaron que Francia vendería a Libia aviones militares Rafale, helicópteros de ataque Tigres y misiles tierra-aire y un reactor nuclear para desalinizar agua. Sarkozy entonces expresó que Libia había renunciado a construir armas atómicas y que Libia necesitaba urgentemente agua.
De igual forma, se firmaron acuerdos educativos, de investigación y cooperación cultural. En ese momento, la venta de armamento de Sarkozy a Gaddafi se justificó con la liberación en ese entonces por parte de las autoridades libias de 5 enfermeras búlgaras y un médico palestino que llevaban detenidos 8 años acusados de haber contagiado con el virus del SIDA a cientos de niños. Sin embargo, hoy, después de las acusaciones de Saif al-Islam de haber financiado los Gaddafi, la campaña presidencial de Sarkozy, todo toma un matiz distinto. Muchos podrían decir, Frederic, que realmente ahí están las bases por las cuales quieren silenciar a Gaddafi y lo quiere hacer de manera tan directa el gobierno francés. ¿Esa es una perspectiva adecuada o usted lo ve totalmente irreal? Sí, puede ser, pero nuevamente lo que me sorprende un poco es por qué hablar de financiación de la campaña cuando yo creo que si buscan un escándalo hubieran podido escoger otros temas. Venta de armas, como ya se mencionó, reactor nuclear, también el episodio de la liberación de las enfermeras búlgaras, que en este episodio jugó un papel la ex esposa de Sarkozy. De pronto no sabemos exactamente qué pasó, hubo algunas críticas, algunas especulaciones. Si realmente hubieran tenido un gran secreto como lo anunciaron, a mí me parece que este tema de la campaña, obviamente, si está comprobado, es ilegal, obviamente sería un escándalo, pero no me parece de una amplitud. Es un gobierno que es entendible verlo en un marco, es decir, verlos metidos de visita en Trípoli, en una de las tiendas de Gaddafi, proponiendo la venta de reactores nucleares, de aviones Rafale, de todo tipo de tecnología, y luego de una manera tan intensa ser el primer gobierno en darle reconocimiento a los opositores de Gaddafi. Al mismo tiempo diciendo vamos a enviar un embajador a Bengasi, vamos a promover una zona de exclusión aérea. Ahora se teje una justificación muy importante. Pero ¿por qué intentar callar a Gaddafi sabiendo, si fuera el caso, sabiendo que la retaliación hubiera sido esta? O sea, me parece un poco torpe. Frederic, voy a interrumpirlo porque vamos a hacer en este momento contacto inmediato, contacto telefónico con Trípoli, con Mohamed. Son en este momento las 4:56 AM en Trípoli, con Mohamed Ali Abdullah, es líder del Frente Nacional para la Salvación de Libia. Mohamed, bienvenido a Zoom, gracias por atendernos a esta hora de madrugada. Díganos, ante los avances de las tropas fieles a Muammar al-Gaddafi por territorio libio, ¿cree usted que los rebeldes ya están realmente perdidos? Bueno, en primer lugar, gracias por esta oportunidad. La mayoría de los avances que han hecho las fuerzas de Gaddafi se refieren a la superioridad aérea, lo que causó un gran pánico a los civiles dentro de la ciudad. Las fuerzas revolucionarias fueron capaces de repeler el ataque. Hubo 2 jets de ataque que tuvieron efecto sobre la fuerza revolucionaria. Ellos querían ir hacia las ciudades del este. Mohamed, ¿cree usted que se perdió una parte muy importante, la credibilidad de la comunidad internacional? ¿Perdió la comunidad internacional su oportunidad en Libia? Sí, claro. Cualquier tipo, bueno, cada día que pase Gaddafi en el poder en Libia y atacando a la gente de Libia es una pérdida para la comunidad internacional. Por cierto que sí. Es un daño para la gente libia, es un daño para la región, es un daño para la comunidad internacional. La comunidad internacional quiere ver a una Libia próspera, como un compañero de negocios, como un apoyo, como un aliado en la región. Pero con Gaddafi allí eso no va a pasar. Gaddafi ha dejado muy claro que él va a pelear y va a utilizar toda la fuerza que tiene, así que se va a mantener en el poder. No, y lo está haciendo. Mohamed, permítame unos segundos, también quiero mirar qué dijo Saif al-Islam, además que informó que ya esa zona de exclusión aérea no servirá de nada, ya que en menos de 48 horas acabarán con los rebeldes en Bengasi. Las operaciones militares han terminado. En 48 horas todo estará terminado. Nuestras fuerzas militares están casi en Bengasi. Cualquiera que sea la decisión será demasiado tarde.
Julián, es indudable que Gaddafi retomó el país a sangre y fuego, es decir, de la manera más violenta y sin obstáculos. Y la gran pregunta, lo que le preguntaba a Mohamed también, ¿es lamentable el rol de la comunidad internacional en Libia? La manera en cómo decidieron no enfrentar y proteger los derechos humanos, sino realmente cuidar más los intereses de contratos petroleros, gasíficos en la región. Sí, a mi modo de ver, la comunidad internacional falló estrepitosamente al pueblo libio y a los valores propios que Occidente al menos pretende y reclama defender, ¿no? Como es la promoción de la democracia, la libertad y demás. Acá hemos visto a un pueblo que se sublevaba contra un tirano que por más de 4 décadas lo reprimió, y en lugar de recibir un apoyo internacional real, concreto, recibieron solamente retórica y resoluciones de la ONU que son inservibles. En este sentido, creo que el problema, además de lo ético que está de fondo, es netamente político también, porque el mensaje que se le ha dado al resto de los pobladores del Medio Oriente que tengan alguna esperanza de remover a tiranos que los doblegan es que la comunidad internacional no los va a respaldar, que los abandona a las buenas propias. Y esto es un problema en lo que refiere a la imagen de muchos países, sobre todo cuando la propia Liga Árabe está reclamando por la imposición de una zona de exclusión aérea y la ONU no termina de actuar y Estados Unidos no lidera como debiera, y sorprendentemente Francia y Gran Bretaña superan a una potencia mundial en este sentido, ¿no? Mohamed, creo que hay una falla. Por supuesto, Mohamed, justamente lo que está diciendo Julián. ¿Qué cree usted que pasará con la tan discutida zona de exclusión aérea propuesta como una de esas alternativas para mejorar la situación en Libia y por supuesto, derrotar a Gaddafi? Bueno, en mi opinión, la voluntad no está allí. Creo que hay maneras de poner una zona de exclusión aérea, pero hay una declaración política, una posición política que refleja que algunos países quieren algo de vuelta para apoyar la zona de exclusión aérea. Y creo que algunos países están usando la excusa de que no entienden lo que puede significar esta zona de exclusión aérea. Quieren asegurarse de que no va a llevar esto a una guerra y están dando cualquier tipo de excusas. Creo que hay una reflexión de que la comunidad internacional no está en la misma página. Rafael, ¿usted cómo ve el tema de la Corte Penal Internacional y el caso Gaddafi? Es decir, ¿es coherente? ¿Es lo único importante que ha hecho la comunidad internacional? ¿O usted lo ve como un acto hipócrita frente a otros casos de similar índole en el mundo? Sí, Hassan. Pues este es uno de los típicos casos de una sistemática y organizada hipocresía internacional. Si la comunidad internacional quiere reflejar credibilidad, quiere reflejar legitimidad o quiere reflejar moralidad internacional, pues entonces que se dedica a juzgar todos los casos con equidad. Porque siempre encontramos casos de criminales de guerra, crímenes de lesa humanidad en dictadores del tercer mundo. Akayesu en Ruanda, Charles Taylor en Liberia, Koroma en Sierra Leona, digamos Karadzic, el serbo-bosnio, o el caso más sonado, el más reciente, el más conocido últimamente, el de Jean-Patrick Bemba en el Congo. Entonces ahora como no la CPI, sino la CPA. Sí, es decir, la Corte Penal para África. Perfectamente, cabe la sigla CPA, Corte Penal Africana. Es una corte penal que, es decir, si fuera el caso, ¿por qué no se juzga a Tony Blair o a George Bush por los crímenes contra la población civil inocente en Irak en el año 2003? Entonces, la comunidad internacional no tiene ninguna legitimidad, no tiene ninguna moralidad para juzgar a Gaddafi como criminal de guerra. Así que este es uno de los más típicos casos de una hipocresía internacional. Julián, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo Rafat? No del todo, en un aspecto sí que ahora lo voy a aclarar, pero en términos generales no. Creo que es cierto que la Corte Penal Internacional, a mi modo de ver, no es creíble como un instrumento global para el ejercicio de la justicia internacional. En este sentido nunca fui creyente en ese foro porque tiene las mismas falencias que todo el sistema de la ONU, es decir, es profundamente incompetente. Sin embargo, creo que las comparaciones entre juzgar a dictadores sanguinarios que masacran a sus poblaciones
con la de líderes democráticos que uno puede o no coincidir políticamente con sus ideologías, pero que bueno, hay una gran distancia. Me parece que ahí es donde hay... la típica propaganda y pornografía occidental barata. No, para nada. Ahora, defender el argumento de que George Bush y Tony Blair eran demócratas, no se les debe juzgar. Hay una pequeña diferencia que es bastante... La Corte Penal tiene que juzgar equitativamente sean demócratas o no. Hay crímenes en ambos casos. No, pero tú no puedes comparar al bombardeo en Irak de Tony Blair con lo que hace Gaddafi. Hay una operación que ha sido... Es una invasión ilegal, fue una guerra de ocupación. Autorizada por las Naciones Unidas. No, ¿en cuál resolución? ¿La 1444 de diciembre de 2002? Autorizada. No, eso no fue una autorización. Eso no fue una autorización. Lamentablemente eso no fue una autorización. Ese argumento se puede derrumbar fácilmente. Porque son demócratas, no se les debe juzgar. Bueno, no solamente Irak, donde dejaron los bombardeos a aldeas de civiles inocentes en la frontera con Kenia, en el Cuerno de África. El nombre de la lucha global contra el terrorismo. Hablar de pornografía, qué pena. Hay un problema de legitimidad. Pura propaganda, pura pornografía occidental barata. Claro que no. Lo que demuestra es que hay un problema de seguridad colectiva para tomar una decisión. La comunidad internacional no tiene ninguna autoridad, ni ninguna legitimidad, ni moralidad internacionales para juzgar a Gaddafi. Hay un Consejo de Seguridad que tiene sus defectos y que intenta actuar. Qué pena. Adelante, Julián. Cuando tenga un minuto me gustaría decir algo. Sí, claro, adelante, Julián. Y es lo siguiente. Es cierto que la Corte Penal Internacional es imperfecta y se la puede cuestionar desde múltiples ángulos, pero no hay duda que es perfectamente legítimo y de hecho legal juzgar a Gaddafi en esa corte. Mientras es decir, no juzgue a el hecho Bush que puede haber metido... Perdón. No. Permítame hablar. El hecho de que haya cometido desde su óptica algún error, que yo no lo coincido, pero digamos, supongamos que usted cree que debió haber hecho juzgamientos contra Bush y Blair, eso es harina de otro costal. El hecho es que hay válidos elementos para juzgar a Gaddafi de todos modos, porque es incomparable. Eso es pero veámoslo en un contexto de fondo. ¿Qué sería más importante? Y por eso planteo la pregunta de esta forma. ¿Qué es más importante? ¿Llevar a Gaddafi en un proceso ante la Corte Penal Internacional o realmente tomar las medidas como una intervención militar que lo saque del poder y sigue evitando que masacre a su pueblo? Es decir, en vez de tomar medidas a largo plazo, tomar medidas en el corto plazo. ¿Por qué la comunidad internacional realmente, como lo plantean muchos analistas, no se ha amarrado los pantalones? No ha dicho, si hay que hacer una zona de discusión aérea, hagámosla. Si hay que hacer una intervención militar, hagámosla. Pero lo que están jugando es a medio tentar las aguas y a llevar el proceso a una Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese planteamiento? Mira, es que primero hay un problema de legitimidad. O sea, Inglaterra, Gran Bretaña y Francia han dicho, intentamos de tomar unas decisiones a través del Consejo de Seguridad que tiene, hasta que yo sepa, que tiene cierta legitimidad. Primero. Segundo, el problema es una intervención ¿para qué? Una intervención para acabar con Gaddafi, para proteger a la población, para armar a la oposición, y eso no se ha definido. Entonces, mientras tanto, no se ha definido el objetivo de la intervención, no se ha podido tomar una Pero ahí está decisión. Ahí está la pregunta, Frederic. No se ha definido realmente porque los intereses no son los intereses de proteger los derechos humanos, sino son realmente que no hay acuerdos entre estas naciones, unos de ellos por defender sus intereses petroleros y de contratos con Libia. ¿Es esa la posición de Rafat? Hassan, ese tipo de visiones que se plantean aquí por mis contertulios son visiones que desconocen aspectos muy profundos de las relaciones internacionales contemporáneas y de las relaciones internacionales de la guerra civil en Libia. En primer lugar, es desconocer que hay un escenario de guerra civil en Libia. Tomar como variable de análisis... ¿Hay una guerra civil? Hay una guerra civil. No, es que ustedes están tomando como variable de análisis los derechos humanos. Seguro que había guerra civil. Es una guerra civil. Que Gaddafi haya activado la violencia es diferente, pero es una guerra civil desde el principio. ¿Quién y quién? La oposición siempre ha estado armada. Y Gaddafi tiene un respaldo muy importante de la población. No, espera un momento. Es una guerra civil de carácter tribal. Vamos a tener que empezar a concluir ese primer debate, caballeros. Brevemente, las relaciones internacionales actuales dicen que la clave fundamental la tiene la tríada Rusia, China, Estados Unidos. Rusia y China son dos potencias que actualmente se oponen a la forma como Estados Unidos usa su poder en el mundo. Y eso se está llevando a cabo exactamente ahora en Libia. Y está claro, además, frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiero darle la oportunidad también a Julián. Julián, para concluir este primer debate, ¿considera usted, frente al tema de lo que está ocurriendo, que posiblemente, como lo dice Saif al-Islam, en 48 horas Benghazi esté retomado totalmente el control por las fuerzas de Gaddafi?
Bueno, es una posibilidad. Desafortunadamente, bueno, información concreta de lo que está sucediendo en el terreno no tengo, pero los últimos días han demostrado que hubo una contraofensiva de las fuerzas de Gaddafi muy fuerte y muy exitosa. Acá es donde está lo dramático del ausentismo internacional, que frente a un grupo de rebeldes mal preparados militarmente que lograron con básicamente su entusiasmo tomar con las armas, por supuesto, estas ciudades, haber permitido que luego Gaddafi se rearme y lance esta contraofensiva ha sido trágico. Y puede que al mismo tiempo, si bien los avances son reales, Saif al-Islam quiera crear la profecía de autocumplimiento, donde el anuncio solo desmoraliza por completo a los oponentes. Creo que eso debiera ser un llamado a la comunidad internacional de que, bueno, hay 48 horas entonces para detener definitivamente a este régimen atroz. Pero y en este momento se acaban de reunir, para el jueves van a votar de nuevo en el Consejo de Seguridad y hasta el momento no se han podido poner de acuerdo. Julián Schlieferman, como siempre, un verdadero placer y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias, Hassan. Y quiero agradecer también a Mohamed Ali Abdullah, líder del Frente Nacional para la Salvación en Libia. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros de madrugada en Libia. Gracias, Mohamed. Caballeros. Muchas gracias por la oportunidad, Hassan, y aprecio su invitación. No, gracias, Mohamed. Caballeros, vamos al siguiente debate porque tenemos que seguir avanzando. Vamos a unos mensajes comerciales y a regreso, más debate. Descarto. No creo que sean las cosas tan simples como decir, Hassan, que esto es simple, pura retórica. Yo lo que creo que hay cosas de fondo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, digamos, es una prueba de que la comunidad internacional y específicamente Francia, quien fue quien más impulsó la idea de crear una zona de exclusión aérea, quien fue quien más impulsó la idea de juzgar a Gaddafi por medio de la Corte Penal Internacional como criminal de guerra, es una respuesta lógica, es una respuesta obvia a como represalia de parte de Gaddafi o de parte del gadafismo, en este caso de parte de su hijo, contra Francia. Creo que aquí hay cosas más de fondo, más allá de la retórica, no lo descarto a priori, y hay cosas de fondo como por ejemplo el interés histórico de la política exterior francesa por penetrar en África. Políticas por parte de algunos países extranjeros. Entonces eso se puede, pero yo pensaría que también normalmente cuando lo hacen de manera más indirecta, lo hacen a través de retrocomisiones por parte de contratos y entonces puede ser que saquen algunos documentos, pero yo veo difícil comprobar realmente que hayan financiado parte, obviamente, de la campaña. Rafat, acá hay un tema bien interesante, es decir, prácticamente el segundo acto de Nicolás Sarkozy como presidente fue viajar a Trípoli, fue ir a Trípoli. Y los intereses de Francia en ese momento eran vender a Gaddafi reactores nucleares, aviones, helicópteros, misiles. ¿Qué tiene de descabellado esto que está diciendo Saif al-Islam? Es decir, ¿usted lo descartaría? No, yo a priori no. Lo que está pasando. Entonces yo tengo dudas frente a esta acusación porque yo no creo que el presidente Sarkozy sea tan digamos, ingenuo para lanzar esas ofensivas diplomáticas en contra de Gaddafi sabiendo que en el caso hipotético hubiera recibido plata. Ahora, segundo punto, ¿por qué es curioso? ¿Por qué lo están diciendo ahora? Hace como una semana que dijeron que iban a revelar un gran secreto y hasta el momento no hay pruebas, no hay ningún documento. Entonces, si realmente tienen los documentos y las pruebas, pues que las muestren. Ahora, también puede ser posible porque sabemos que hubo en la mayoría de los países, pero también en Francia, hubo financiación ilegal de los partidos políticos, de las campañas. Debatir hoy sobre este nuevo capítulo de la crisis en Libia. Están con nosotros en estudio Frédéric Massé y Rafat Godme. Caballeros, bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bueno, aquí realmente es quien quiere empezar porque es un tema candente. Frédéric, ¿finge Sarkozy al pedir esta zona de exclusión aérea, que Libia sea atacada? ¿Cómo ve usted la posición y las declaraciones tan fuertes que está dando Saif al-Islam? Es decir, nosotros financiamos la campaña de Sarkozy. ¿Es eso cierto? ¿Usted lo considera que puede estar dentro de contexto esas declaraciones? Es posible, pero es bastante curioso. Bastante curioso porque primero uno se puede imaginar que el presidente Sarkozy, si hubiera recibido plata, no estaría, digamos, en una posición tan ofensiva en contra de Gaddafi, porque él podría imaginar... Desde antes de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría y después. Siempre está de fondo eso y ha fracasado. Aquí vemos muchos casos típicos del fracaso de la política exterior de Francia en África y sobre todo en el norte. Bueno, y lo vamos a mirar. Ya le doy la palabra también, Frédéric. Vamos a invitar a Julián Schlieferman, es escritor, es analista político argentino, experto en medios, en temas de Medio Oriente. Julián, bienvenido como siempre. Es un placer. ¿Qué tal, Hassan? ¿Cómo va?
Bueno, Julián, aquí están estas posiciones. ¿Cree usted realmente en lo que está diciendo Saif al-Islam, expresando que dieron aportes para la campaña electoral de Nicolás Sarkozy? ¿Usted cree que eso se puede descartar o puede ser una realidad? No, bueno, descartar